¿Qué tal, María? Ahí está pantalla completa, ¿no? Ahora están a pantalla completa. Vale, Ahora, vale, así, perfecto. así Ahora me sí. dejas, así me dejas hacer la foto. Bueno, pues María tiene esta mañana eh, uno de los trabajos más duros de la jornada, porque además eh, nos alegramos mucho de verte, pero echamos de menos tener hoy con nosotros a Juan Antonio y esperamos que se recupere muy prontito, para tenerlo por aquí. Y a ti agradecerte el aceptar el atraco de... Venga, va, yo lo hago. Mirad, si hay un modelo del que yo me siento especialmente orgulloso, es el uso de ACT en recuperación por niveles para psicosis, ART, porque es un modelo hecho aquí directamente, hecho en España, que empieza a tener una relevancia internacional cada vez mayor, y de hecho el segundo manual que en unos meses verá la luz tiene autores de una relevancia brutal. María lo conoce también. María participó en ese primer manual que ha sacado Pirámide hace unos meses y que se ha convertido realmente en un libro de referencia y que supongo que nos hablarás de él. Como decía, hoy los currículos van a ser distintos. Así que a María es una psiquiatra con muy buena formación terapéutica, trabaja también en Canarias como eparquio y la hemos liado para que haga algo tan difícil como sustituir a Juan esta mañana. Yo sé cómo trabaja ella, lo perfeccionista que es, y agradecerte muchísimo que estés con nosotros, agradecerte muchísimo que nos demuestres ese error en el que caemos muchas veces. Toda la psiquiatría no es biomédica, no es verdad. Es tan injusto como decir que toda la psicología no está o una gran parte de la psicología está lejos del modelo biomédico. Creo que es un pecado compartido. Así que María, muy buenas tardes. Gracias por estar en Ítaca. Te vi hace unos días. Aprendí mucho contigo, así que hoy tienes otro tema. Tienes 45 minutos, ni más ni menos, para explicar esto de... Tú ya sabes lo que tarda Juan. Si hubiera venido Juan hubiésemos tenido que prolongar la jornada seguro. Así que todo tuyo y un placer tenerte en Ítaca. Muchísimas gracias, Miguel. Para mí la verdad que también es un placer, bueno, y una oportunidad también poder estar aquí hoy con ustedes. Y bueno, pues esperemos que en estos 45 minutos podamos sacar el máximo de provecho y que sea capaz de transmitir, acercándome al nivel de mi compañero Juan Antonio, pues las bases de este modelo, que como comentaba Miguel, pues un modelo muy novedoso, y que bueno, que incorpora una serie de elementos que están resultando bastante atrayentes y revolucionarios en el ámbito de la psicoterapia y de la psicosis. Bien, bueno, pues ART, la terapia de aceptación y recuperación por niveles para la psicosis. Bien, este es un modelo que realmente ha aparecido recientemente. De hecho, se publica por primera vez en el manual que nos comentaba eh, Miguel, de terapia de aceptación y compromiso en psicosis y de aceptación y recuperación por niveles. Este manual se publica por la editorial Pirámide en 2021, o sea, vamos, muy reciente, el año pasado, y de hecho, bueno, un manual que se les ha entregado a los alumnos de la primera edición del experto, ¿no?, en psicosis. Los autores de este modelo pues, son 3 psicólogos clínicos que residen y desempeñan su actividad laboral aquí en las Islas Canarias. Y bueno, como pueden ver ahí en la portada del libro, pues Juan Antonio Díaz Garrido, Horus Lafit Cabrera y Raquel Zúñiga Costa, ¿vale? Bueno, pues todos ellos también son docentes del experto y serán docentes también de la próxima edición de Contextuales, que va a tener la suerte de poder contar, bueno, con la introducción de este modelo. Bien, pues decíamos que es un modelo que ha aparecido recientemente, pero a pesar de esto se está difundiendo con bastante rapidez, y no solamente a nivel de España, sino incluso fuera de España. Y de momento los resultados parece ser que están siendo bastante satisfactorios. Bien, pues vamos a empezar un poco por el principio de todo, ¿no? ¿Cómo surge? ¿A raíz de qué surge ART, esta terapia?
Bien, pues HART surge básicamente pues, en un intento de superar las limitaciones que han encontrado otras terapias, otras psicoterapias, en el ámbito de los trastornos del espectro psicótico, ¿vale? Y lo que intenta es adaptar la terapia a la psicosis y no al revés. Y aquí nos detenemos porque la palabra adaptación va a ser una palabra clave, ¿vale? Va a ser una de las claves dentro de lo que es esta psicoterapia, ¿vale? Porque continuamente esta terapia intenta adaptarse, como decimos, pues, a los trastornos del espectro psicótico, teniendo en cuenta pues sus particularidades, intenta adaptarse al nivel de funcionamiento y de deterioro que puede tener cada persona, ahora lo veremos, al momento evolutivo y al dispositivo en el que se encuentre recibiendo tratamiento, y a otros aspectos también, pues como el contexto vital y el contexto psicobiográfico que tiene cada individuo. Bien, pues para entender esta cuestión de cómo surge ART, tenemos que irnos a una cuestión elemental y replantearnos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de trastorno del espectro psicótico, ¿no? Replantearnos qué es lo que define la psicosis. Bien, pues el entendimiento de la psicosis va unido pues al desarrollo de lo que es el constructo a nivel histórico de la esquizofrenia. Sabemos y hemos escuchado muchas veces que dentro de la conceptualización de la esquizofrenia pues se inicia con la demencia precoz de Kraepelin, que él destacaba sobre todo como características fundamentales pues la aparición temprana y un curso deteriorante a nivel cognitivo de la enfermedad. Luego tenemos a Eugen Bleuler, que fue quien acuñó este término de esquizofrenia y que estableció pues, los denominados síntomas fundamentales, ¿no? Las famosas 4 A's, ¿no? Las asociaciones deterioradas, las alteraciones de la afectividad, la ambivalencia y el autismo. Bien, pues Bleuler lo que proponía es que estos eran los elementos centrales del cuadro y que se mantenían prácticamente constantes durante toda la evolución, ¿vale? Y es lo que hoy en día, o sea, lo que está relacionado hoy en día con lo que entendemos por sintomatología negativa, ¿no? Mientras que los síntomas accesorios que proponía Bleuler, pues además estaban presentes en otros trastornos, no estaban presentes en todos los momentos evolutivos y se corresponden con lo que hoy en día conocemos básicamente por sintomatología positiva. Bleuler además pues salió de esta concepción digamos más pesimista que tenía Kraepelin de un curso más deteriorante de la enfermedad y él propone pues que sí, que la esquizofrenia podía tener un pronóstico también favorable, ¿no? Que no siempre tenía que ser un curso deteriorante. Bien, después de estos autores, al cabo de unos años, pues aparece Schneider. Vamos a ver, Schneider, quien en la publicación de Psicopatología Clínica en 1946 fue quien describe los famosos síntomas de primer rango. Y esto fue importante porque supuso un punto de inflexión en lo que es la concepción de la esquizofrenia, ¿vale? Que desde entonces se ha identificado y se ha interpretado básicamente como la primacía de los síntomas positivos. Y se priman los síntomas positivos, digamos, para establecer lo que es el diagnóstico de la esquizofrenia. A día de hoy sabemos que no existen síntomas patognomónicos ni de la esquizofrenia ni los de los trastornos del espectro psicótico en general, ¿vale? Sin embargo, se ha generalizado una visión sesgada, ¿vale? En la cual hay, priman, como decimos, los síntomas positivos. Y esto se ve mucho en el ámbito clínico y esta visión sesgada se basa sobre todo en la reinterpretación que se ha hecho pues, en la década de los 70 de estos preceptos que comentábamos schneiderianos, ¿no? De los síntomas de primer rango y que asume que la aparición de estos síntomas positivos, ¿no? Implica ineludiblemente lo que es el diagnóstico de la esquizofrenia, ¿vale? Y que además pues, prevé un curso también desfavorable de la misma. Este sesgo del que hablamos, esta visión sesgada, se ha visto también impulsada por las principales propuestas nosológicas, ¿no? Por la CIE, por la DCM, que dan primacía y mucha importancia a todo lo que son la sintomatología positiva. Y otro aspecto que también ha influido muchísimo ha sido la aparición y la evolución de los psicofármacos, ¿vale? De los antipsicóticos principalmente. ¿Por qué? Porque, bueno, pues los antipsicóticos se han mostrado eficaces
hasta cierto punto, porque tiene sus limitaciones también, pero se han mostrado en principio eficaces para el control de la sintomatología positiva, ¿no? De los delirios y de las alucinaciones. Y esto ha hecho que en países como España se dedique la mayor parte de los recursos económicos a la rama farmacológica, ¿no? Y esto ha ido pues en perjuicio de otro tipo de intervenciones y dispositivos que también se han mostrado eficaces. En definitiva, decíamos aquí, ¿no? Hay una reinterpretación de los preceptos schneiderianos, que los criterios nosológicos han todavía impulsado este sesgo y luego que la psicofarmacología también. Y todo esto pues ha contribuido a que se limite un poco y se enquiste lo que es el desarrollo y el conocimiento de la psicosis, ¿no? Y que ésta no pueda ir, digamos, en paralelo al desarrollo de otro tipo de modelos psicoterapéuticos. En la actualidad, como decíamos, los modelos nosológicos, la CIE, la DCM, pues continúan otorgando una posición relativamente marginal a lo que es el deterioro cognitivo dentro de lo que son los criterios diagnósticos, ¿no? Sin embargo, afortunadamente, cada vez son más las posiciones que sitúan el deterioro como una de las características centrales, ¿no? De lo que es la psicosis. Bien, el deterioro cognitivo no solo se encuentra relacionado con el curso y con la evolución de otros síntomas, ¿vale? Sino que también se asocia fuertemente a lo que son las dificultades en el funcionamiento cotidiano de la persona, ¿vale? Y muy importante, se ha identificado como el predictor más potente en el impacto funcional de la enfermedad, ¿vale? En mayor medida que la sintomatología positiva y la sintomatología negativa. Y la dificultad en el funcionamiento diario, pues realmente vemos que se da en casi todos los pacientes con esquizofrenia, ¿no? Y esto es importante porque repercute en ámbitos fundamentales de la vida, ¿no? Como es el nivel de autonomía, la independencia, las relaciones interpersonales, en los logros profesionales, en el día educativo, en el disfrute del tiempo libre, etc. Bien, debido a la enorme relevancia que tiene el deterioro cognitivo sobre lo que es la calidad de vida y la discapacidad de las personas afectadas, pues desde ART se considera que debería ser un objetivo primordial en los tratamientos para personas con trastorno del espectro psicótico, ¿no? Y en este contexto, pues es donde surge ART, ¿vale? ART surge sobre todo intentando pues dar primacía a lo que considera fundamental en la psicosis, que es el deterioro cognitivo y el deterioro funcional, ¿vale? Y desde la perspectiva de ART, pues la psicosis se fundamenta sobre todo en la sintomatología negativa y esto conlleva a su vez una serie de variables de deterioro cognitivo y funcional, ¿vale? Cada vez hay más evidencia, ¿no?, de este deterioro presente en las personas con psicosis y de hecho pues se han desarrollado múltiples estrategias de rehabilitación cognitiva destinadas a esta población. Sin embargo, uno de los hándicaps es que a la hora de llevar a cabo una terapia psicológica nos encontramos con la falta de adaptación de esta terapia a las dificultades cognitivas de las personas con el trastorno de espectro psicótico y de las personas, de cada persona en particular, ¿no? Entonces, pues aquí está la principal novedad de ART, digamos, ¿no? Que enfatiza la necesidad de conocer el perfil neuropsicológico y los déficits específicos de cada persona, ¿vale? Para poder así adaptar la intervención a esa persona en concreto, teniendo en cuenta pues cuáles son sus dificultades, cuáles son sus aspectos que están preservados y cuáles son sus fortalezas. No solamente se centra en las dificultades, sino también en los aspectos preservados y en las fortalezas, ¿vale? Por tanto, pues ART supone adaptar procesos, estrategias, técnicas contextualizadas a nivel de lo que es el deterioro presente en la persona afectada por el TEP en un momento determinado, ¿vale? Y para esto pues incorpora una serie de elementos rehabilitadores en función de lo que es el nivel de deterioro funcional y cognitivo que va a tener la persona. Bien, pues hasta aquí hemos visto un poco en qué contexto surge ART, ¿no? A raíz de quién. Vamos a pasar ahora a ver cuáles serían
los principios de ART, ¿no? ¿En qué se basa? ¿Vale? ¿En qué consiste esta terapia de aceptación y recuperación por niveles para la psicosis y cuáles son las bases de la misma? Bien, pues ART es contextual, ¿vale? Esto quiere decir que el problema se plantea en términos interactivos y funcionales, ¿vale? Desde la historia coevolutiva, ¿vale? De la persona y sus circunstancias únicas. Y se entiende la conducta humana de manera global, holística y no fragmentada o parcial, sino realmente como una historia única, particular y bueno, que está en constante interacción con el contexto. ART también trata de incorporar en el abordaje de los TEP, digamos, los tres sentidos, ¿no?, de contexto que nos ha señalado Marino Pérez Álvarez, ¿no? El contexto como ambiente en el que transcurre y se desarrolla pues, la vida de la persona, el contexto de lo que es la relación terapéutica y el contexto socioverbal del individuo, que bueno, pues se basa en lo que el individuo se dice a sí mismo y a otras personas, ¿no? Y cómo influye esta circunstancia en su forma, digamos, de actuar. Bien, ART está basada en ACT. ART comparte los mismos principios filosóficos y terapéuticos orientados hacia lo que sería la flexibilidad psicológica, ¿vale? A partir de estos 6 procesos nucleares que nos propone ACT, ¿no? Que quienes conocen un poco la terapia pues saben de qué va, ¿no? La aceptación, la difusión cognitiva, el yo como contexto, estar presente en el aquí y el ahora, la dirección hacia valores y la acción comprometida. Y ART, al igual que la terapia de aceptación y compromiso, se sustenta en el contextualismo funcional, en el análisis de la conducta y en la teoría de los marcos relacionales. Bien, ART es transdiagnóstica, es decir, evita lo que son las descripciones y las etiquetas reduccionistas que tienden a estigmatizar a la persona y que realmente se alejan de lo que son las vivencias reales de las personas que padecen TEP, ¿no? Y al igual que otros autores, en ART se propone un fenómeno psicopatológico transdiagnóstico común, ¿vale? Este fenómeno es lo que pone aquí, ¿no? La hiperreflexividad psicológica, o también llamada autoconciencia intensificada. Para intentar explicarlo un poco en palabras un poco más sencillas, pues básicamente esto quiere decir, habla de procesos que deberían ser inconscientes y automáticos, pero que aparecen de manera mórbida en la conciencia de la persona, ¿no? Es como tomar conciencia de procesos mentales o corporales que en principio deberían ser automáticos, ¿no? Por ejemplo, un hipocondriaco que toma todo el tiempo conciencia de las sensaciones físicas, ¿no? En el caso de un psicótico, pues tomar conciencia de los pensamientos a modo de alucinaciones auditivas, ¿no? Este tipo de... se refiere a esto. Bien, interdisciplinar. ART es interdisciplinar. ¿Por qué? Porque realmente el carácter complejo y heterogéneo de la psicosis, de los trastornos del espectro psicótico, requiere la intervención de diferentes profesionales desde posiciones que sean complementarias unas a otras, ¿vale? Y ART propone además que esta intervención debe ser extensa y que se deben incorporar no solo las prestaciones, digamos, habituales dentro de lo que es la salud mental, como ya sabemos, pues psicólogos clínicos, psiquiatras, enfermeros especialistas, etcétera, sino también otro personal que realiza otras labores de cuidado de los pacientes, ¿no? Como pueden ser terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, auxiliares de enfermería, integradores sociales, celadores, el personal de limpieza, el personal administrativo, etcétera, ¿vale? Y ART reconoce el carácter de este personal también como agentes terapéuticos, ¿no? Y aquí surge un concepto propuesto por ART que es muy interesante, que es el del equipo terapéutico ampliado. Luego lo volveremos a comentar. Bien, ART es multidimensional, ¿vale? Garantiza la continuidad de cuidado a través de diferentes contextos o dimensiones que inciden en la persona. Es decir, pues da cobertura a los trastornos del espectro psicótico a lo largo de todas sus fases clínicas y vitales, adaptándose en función de las necesidades clínicas y funcionales de cada momento evolutivo de la persona, ¿vale?
Y ART, por lo tanto, pues propone eso, intervenir desde un plano individual, ya sea a través de intervenciones individuales o grupales, en lo que es el sistema también familiar, a través de intervenciones unifamiliares o multifamiliares, ¿no? En la cual se intenta adoptar una posición dialógica, de diálogo entre las distintos componentes entre las distintas personas, y que intenta, pues digamos, como aumentar el conocimiento y la comprensión mutua y la aceptación de las dificultades, ¿no? Y luego también, pues, tiene en cuenta, interviene desde el contexto comunitario, ¿no? Fomentando, intentando facilitar lo que son la integración, así como el abordaje en la comunidad a través de una serie de intervenciones que sean inclusivas, ¿no? Que devuelvan al individuo a la comunidad. Bien, pues otro de los principios de ART es que se adapta las intervenciones a los niveles de deterioro cognitivo y funcional. Ahora lo veremos con un poquito más de detalle, ahora nos adentraremos en esto, y que tiene una serie de elementos propios y contextualización de elementos procedentes de otros modelos. Vale. ¿Cuál es el foco de intervención? Bien, ART es un modelo de intervención no tradicional que sitúa el foco terapéutico en el cambio de relación con aquello que nos perturba. Y desde esta propuesta, pues no se busca el control, sino la aceptación, ¿no? De lo que es el malestar. Y en esta línea, pues ART sigue la tradición, la filosofía de ACT, como decíamos, ¿no? De la terapia de aceptación y compromiso, de la cual realmente nace y bebe. Dentro de esta filosofía, pues lo que se pretende es que la persona pueda alcanzar una vida plena, significativa y llena de sentido, ¿no? Y esto alejándonos, yendo más allá de la idealización, ¿no? Que tenemos culturalmente de lo que es la felicidad, sino más bien desde una aceptación y un reconocimiento, pues, de la historia personal de cada persona, y que cada uno de nosotros también tenemos, ¿no? A modo un poco de metáfora, que ahora también hablaremos de las metáforas, que son un elemento interesante, es como estar en una tormenta. No podemos controlar la tormenta, ¿no? No podemos, pero sí podemos resguardarnos, ¿vale? Y sí podemos estar presentes en esta experiencia y mientras dure la tormenta, pues arroparnos. ¿Arroparnos en qué? Pues se intenta que nos arropemos en los valores, ¿no? Y que no dejemos de llevar conductas, acciones que nos conduzcan y nos acerquen a nuestros valores y a tener una vida significativa. Esta es, digamos, la filosofía, ¿no? De ART, que proviene también de lo que es la terapia de aceptación y compromiso, como decimos. Realmente no hay tratamientos mágicos, ¿no? Quienes trabajamos con trastornos del espectro psicótico lo sabemos, no hay tratamientos mágicos ni ningún abordaje que sea capaz de eliminar el malestar, y tampoco lo es ART, ¿vale? Pero sí pretende, como decimos, adaptarse a la psicosis, ¿no? Y a la persona que la padece y a su realidad personal y a su realidad vital. Y este es un enfoque que va dirigido, pues básicamente al alivio del sufrimiento humano y a la promoción del desarrollo y los valores, ¿no? A partir de esto, de la promoción, pues de lo que es la flexibilidad psicológica y, como venimos diciendo, el cambio de relación con aquello que nos hace sufrir. Bien. Pues desde el punto de vista de ART, el terapeuta tampoco debe ser un mero hacedor de técnicas, ¿no? De intervenciones, ¿no? Esto no es una cosa mecánica como coger un manual para armar un mueble paso a paso, sino que el terapeuta debe ser flexible, ¿no? Hay una metáfora también que nos dice que el terapeuta debe adaptarse al paciente como lo haría un ebanista que está elaborando una pieza de madera y que se ajusta a las cualidades de la madera. Y en este sentido, pues ART también pone el foco en los terapeutas, ¿no? En que tengamos cuidado de no caer en el abuso del uso excesivo, pues, de reglas, y que tengamos una falta de sensibilidad a la contingencia y a la situación real que está pasando el paciente en ese momento, ¿no? Es decir, no nos debemos centrar de manera estricta en fases terapéuticas o en la aplicación de procedimientos, en los síntomas, porque lo realmente importante es la persona y sus necesidades, ¿vale?
Vemos cómo pone aquí la diapositiva. Para aplicar ART, pues bueno, es importante tener un conocimiento y una formación clínica extensa acerca de los trastornos del espectro psicótico, así como del análisis aplicado de la conducta y por supuesto de ART, ¿vale? Y en este sentido, pues bueno, va también, entiendo, comentarles un poco la línea del máster en terapias contextuales. Yo tuve la oportunidad hace unos años de ser alumna y la verdad que para mí fue una experiencia, yo diría transformadora porque fue la manera, yo siempre había estado un poco leyendo con curiosidad, pero el hecho de tener una formación reglada, de que alguien te ordene toda la información, de que hay una serie de módulos, el apoyo, es introducirte un poco en todo este mundo de lo que son las terapias contextuales, ¿no? Hay que empezar a introducirse, a entender, y lo cierto es que la formación de Itaca es una formación pues, muy completa. Bueno, ahora se está, y además muy actualizada, ¿no? Como ya vemos, esta terapia que acaba de salir, pues ya la están además introduciendo en el próximo, la próxima edición del máster, ¿vale? Pero bueno, eso es importante, o sea, siempre estarnos formando y tener realmente un conocimiento, una formación clínica, ¿no? Desde lo teórico y también desde lo práctico. Bien, vamos a pasar a ver un poquito cómo es esto de la aplicación de ART por los niveles de deterioro, ¿no? Que decíamos que es como de las principales novedades de esta terapia, ¿no? Bien, pues ART propone que es necesario conocer lo que es el perfil neuropsicológico y los déficits específicos de cada persona con trastorno del espectro psicótico, ¿no? Para así poder adaptar las intervenciones a las necesidades concretas de cada persona. Por tanto, pues ART se inicia con una valoración de lo que son las funciones neuropsicológicas, ¿no? ¿Qué funciones neuropsicológicas? Pues bueno, se empieza por las básicas, ¿no? Las atencionales, las de memoria, las mnésicas, las funciones ejecutivas y la velocidad de procesamiento, ¿vale? Y para esto también se tiene en cuenta pues la que es la funcionalidad. Realmente, a ver, una evaluación neuropsicológica amplia y extensa, bueno, por un lado es recomendable, por supuesto, pero también desde el punto de vista de ART, lo que realmente importa es disponer de información neurocognitiva suficiente para poder adaptar, como decimos, la intervención psicoterapéutica pues, a esa persona, ¿no? A sus recursos cognitivos y a sus recursos funcionales. Y realmente, pues hacer una evaluación neuropsicológica extensa, amplia, muchas veces pues excede lo que se plantea desde los objetivos clínicos de ART y además hay que tener cuidado porque esto también puede suponer un estresor, ¿no? Adicional para la persona que tiene, bueno, como la persona con trastorno del espectro psicótico, ¿no? El someterse, digamos, a tantas pruebas y demás puede suponer también un estresor. Y por otro lado también dificulta, ¿no? Si nos vamos a meter en una evaluación muy extensa, pues tenemos que contar con más tiempo, con más recursos, ¿no? Entonces, a ver, realmente para ART lo relevante es que la evaluación y la adaptación puedan realizarse en cualquier lugar y por cualquier profesional, ¿vale? Por cualquier profesional cualificado que sea quien tenga el vínculo con ese paciente, porque esto es importante, ¿no? Que no venga tampoco un profesional externo a hacernos una evaluación neurocognitiva. Hay ocasiones en las que sí puede ser necesario, pero si lo puede hacer el propio terapeuta a través de una batería sencilla, que ahora nombraremos un poquito cuál es, pues es mejor, ¿no? ¿Quién tiene el vínculo con ese paciente? Y esto pues hace que se reduzcan en la medida de lo posible pues todo lo que son las limitaciones técnicas, limitaciones económicas, etcétera, ¿no? Por tanto, es importante la elección de los instrumentos, ¿no? Que sean instrumentos que sean precisos, que sean de administración relativamente sencilla, que sean de bajo coste y que permitan a su vez realizar una reevaluación, ¿no? Que si queremos pues al cabo del tiempo hacer otra evaluación, pues podamos hacerlo, ¿no? Que no sea muy dificultoso. Y muy importante también, por supuesto, que estos instrumentos estén validados, ¿no? En poblaciones específicas. Entonces, entre los instrumentos básicos, digamos, que se proponen, pues estarían, como vemos aquí, ¿no? El screening de deterioro cognitivo en psiquiatría, el famoso SIPS, ¿vale? Que sí que reúne estas características que hemos señalado.
Bueno, por supuesto también, ¿no? Lo que es la entrevista clínica y escalas orientadas a la evaluación sintomatológica específica. Y se recomienda pues también completar la evaluación de la psicosis pues con una escala de funcionalidad. Aquí, como ven, se propone el WODAS, ¿no? Que además está recomendado por la OMS. Cierto es que hay otras, el WODAS, digamos, tiene un poco la desventaja de que no es específico para población con trastorno del espectro psicótico, ¿no? Y en ese sentido, pues por ejemplo nosotros en el equipo donde trabajamos, la unidad donde trabajamos de media estancia, solemos utilizar otra escala que sí es específica para psicosis, que es la escala ONOS, de funcionalidad. Y bueno, pues se recomienda también utilizar una escala para evaluar la metacognición, la MAI es la que se señala aquí, y la cognición social, ¿no? A través del MASC. Entonces, pues, ¿cuándo se realizan estas adaptaciones? Hablaríamos de 4 niveles de deterioro cognitivo, ¿vale? Intentando simplificar esto, y en función de cada uno de estos se realizaría, digamos, una serie de adaptaciones, ¿vale? El primer nivel, pues bueno, pone aquí nivel sin deterioro cognitivo o subclínico, ¿no? Y esto supone, pues en la mayoría de los casos, un nivel de funcionamiento normalizado, ¿no? Con un nivel de abstracción y de simbolización que permite a la persona beneficiarse de las intervenciones que impliquen estos factores. Por lo tanto, las intervenciones pues, siguen el modelo clásico de lo que es la terapia de aceptación y compromiso, junto a las especificidades que se añaden desde la terapia de aceptación y recuperación por niveles, desde ART, ¿vale? Por tanto, no se realizan adaptaciones cuando se obtienen puntuaciones menores de una desviación típica, pues en las variables psicológicas de atención, memoria, funciones ejecutivas y velocidad de procesamiento. Vale, perdón, me he adelantado un poquillo. A ver. Vale, hemos vuelto para atrás. Bien. El segundo nivel, que sería el de deterioro cognitivo leve. Bueno, este incluye pues, a las personas que tienen dificultades entre una y dos definiciones típicas a nivel atencional, de memoria, velocidad de procesamiento, funciones ejecutivas y en la cognición social, ¿no? El procesamiento de la emocional y en la metacognición. Estos son todos elementos cognitivos que son muy básicos, por lo que si encontramos que uno de ellos está alterado, pues conviene adaptar todo el resto de los componentes, ¿no? Y por tanto aquí en el segundo nivel de deterioro se realizarían adaptaciones mínimas, ¿no? Como hacer más concretas las metáforas, intentar utilizar un mayor número de repeticiones, asegurándonos de que el paciente comprende la información e intentar reducir pues, lo que sería la carga simbólica. En el tercer nivel de deterioro cognitivo, que se considera moderado, pues aquí ya se incluyen personas con dificultades extensas, ¿no? A nivel cognitivo y por consiguiente también a nivel funcional. En estas personas las funciones cognitivas básicas están alteradas de manera importante, ¿no? Y tienen dificultades significativas pues, para mantener la atención, para recordar la información, para comprender el lenguaje y tienen déficit importantes también pues, en lo que es la simbolización y la abstracción, ¿no? Y aquí se recomienda también una serie de adaptaciones, la simplificación del lenguaje, el uso de la repetición, que las metáforas se utilicen, que sean de contenido sencillo, ¿no? Donde se obtenga, digamos, un significado de manera guiada y rápida, inmediata, y donde se use mucho también pues, lo que es la fisicalización, el apoyo con imágenes y objetos que de alguna forma minimicen la exigencia de la tarea. En este nivel se incluyen también estrategias conductuales, ¿no? Para mejorar lo que es la autonomía y se van a requerir una serie de intervenciones a nivel rehabilitador más intensivas. Y en el último nivel, el nivel de deterioro grave y altamente limitante, que está por encima de 3 desviaciones típicas, pues bueno, aquí la persona se encuentra seriamente limitada pues a nivel cognitivo y a nivel funcional, o sea, su funcionamiento es muy básico, ¿no? Y en este nivel pues sí que van a primar las intervenciones rehabilitadoras, que se orientan sobre todo a reforzar las habilidades diarias, tanto básicas como instrumentales, de la vida diaria, y también se utilizarán muchas estrategias de rehabilitación cognitiva.
En cuanto a la psicoterapia, pues se va a centrar principalmente en estrategias e intervenciones conductistas, ¿vale? De manejo de contingencias con refuerzo y extinción de conducta, ¿vale? No se trabaja en las fases de ACT como veníamos diciendo, como en otros niveles. Bien, pues la interacción en psicoterapia, al igual que en la vida cotidiana, digamos que las funciones cognitivas pues no se pueden aislar unas de otras, ¿no? Sino que estas se solapan entre sí ampliamente, y por tanto si hay una que está afectada, como decíamos, bueno, probablemente las otras también se afectarán de manera secundaria. Y lo mismo pasa pues cuando adaptamos, ¿no?, las estrategias y las intervenciones a una de estas funciones cognitivas, lo positivo es que va a tener efectos beneficiosos también sobre las demás, ¿no? Y por consiguiente la adaptación funcional de la persona va a tener beneficio. Bien, ¿qué vamos a adaptar? Ya hemos dicho algo, aquí tenemos una tablita. A ver, la duración de las sesiones, las actividades, todo esto es flexible, ¿no? Y es en función, como decimos, de las dificultades de la persona, del contexto de intervención, que puede ser público, privado, puede ser de grupo, puede ser individual, puede ser en una unidad de agudos o en una unidad de larga estancia, etcétera. También hay que tener en cuenta lo que nos dice Morris, ¿no? Que es importante que la intervención tenga una estructura que sea previsible, que sea clara y que sea ordenada, ¿no? Entonces, bueno, en esta tablita vemos una serie de funciones cognitivas y algunas de las adaptaciones que se proponen, ¿no? Por ejemplo, para la atención. En el caso de que sean personas con un deterioro leve, pues se intenta reducir el tiempo, no de manera significativa. Realmente los tiempos suele ser un poquito menor en torno a la norma, pero sí es importante que se reduzca el contenido. En cambio, ya en el caso del deterioro moderado, pues sí se reduce el tiempo, ¿no? Y se trabaja en sesiones más cortas y con contenido más limitado. En ambas, tanto en el deterioro leve como en el deterioro moderado, se usa la metáfora guía. Se recomienda el uso de metáfora guía, ahora veremos un poquito de qué se trata esto de la metáfora de guía, para poder redirigir la atención. Bien, respecto a la memoria, ya sea operativa, verbal y visual. Si el deterioro es leve, pues se recomienda combinar dentro de cada sesión como máximo pues dos elementos, ¿no? Dos componentes de lo que es ACT, ¿no? Hablábamos antes de los componentes de ACT, la aceptación, la difusión, las metas y la acción, pues que sean dos como máximo, ¿vale? Para no sobrepasar la capacidad de esa persona. En el caso de que sea un deterioro moderado, pues realmente utilizamos solamente uno de los componentes, ¿vale? Para lo mismo, para no sobrecargar, pero ya no son dos, sino un solo componente, ¿vale? En ambas utilizamos un mayor número de repeticiones, intentamos, como decíamos antes, el uso de elementos escritos o gráficos, ¿no? Para favorecer la retención, ya sea en función de los déficits que haya, ¿no? Si hay un predominio de déficit a nivel de memoria verbal o visual. Ya digo, adaptaremos pues elementos gráficos o escritos. En cuanto a las funciones ejecutivas, ¿no?, lo que es la planificación, en un deterioro leve, bueno, pues se intenta favorecer, bueno, la realización de esquemas y anotaciones, ¿vale? En cambio, si el deterioro es moderado, sí que ya se entrega la información y el contenido por escrito, ¿no? Y en ambas se recomienda una serie de intervenciones también, informar de la estructura de la sesión, hacer un recordatorio del contenido de la sesión anterior, repasar el contenido de la sesión actual al final de la misma y hablar de la estructura de la próxima sesión. O sea, en ambas tener que las personas puedan tener esta estructura como muy, muy clara, ¿no? En cuanto a la velocidad de procesamiento, en ambas, pues en el deterioro leve y en el deterioro moderado se intenta adaptar los ritmos del lenguaje, ¿no?, que sean pausas más marcadas para facilitar la comprensión y la elaboración del discurso, y se intenta adaptar también el contenido. En cuanto a lo que es la metacognición y la cognición social, se intenta facilitar, pues, en ambas el reconocimiento de las emociones, ¿no?, y su discriminación.
Y esto también es importante porque sabemos que los pacientes con psicosis pues muchas veces tienden a interpretar emociones neutras de manera aversiva, ¿no? Entonces, en este sentido, sí conviene hacer aclaraciones verbales cuando sea necesario o incluso pues marcar más lo que es la expresión emocional. Y en cuanto a la abstracción, en el nivel de deterioro leve, pues la limitación de carga simbólica es importante, se limita, ¿vale? La carga simbólica y metafórica del lenguaje, y en el deterioro moderado ya directamente no se incluye carga simbólica, ¿vale? Bien, bueno, hasta aquí hemos visto un poquito de manera muy resumida cuáles son las principales adaptaciones, ¿no? Adaptaciones que se proponen a lo que es el nivel de deterioro de la persona. Bien, ART tiene una serie de elementos propios, como decíamos, y también elementos de otros modelos, elementos que proceden de otros modelos que a su vez han sido contextualizados, ¿no? ART es una aplicación de la terapia de aceptación y compromiso, de ACT, más extensa, ¿no? Donde se introducen herramientas provenientes de otros sistemas que son contextualizadas concretamente para la psicosis. Entonces aquí vemos algunos de los elementos que se contextualizan. Vamos a intentar comentar algunos de manera resumida para no excedernos con el tiempo. El dialogismo contextual. Bien, esta es una forma de comprender lo que sería la propuesta finlandesa de diálogo abierto, ¿no? De Seikkula, en la cual se intenta que los distintos discursos, ¿vale?, sean considerados desde sus distintas funciones. A ver, lo que promueve, digamos, es la búsqueda de un lenguaje y una comprensión conjunta del problema de la persona, ¿vale? Y para esto participan, pues, los sujetos más relevantes del entorno social de la persona, su familia o principales amistades, y los profesionales también que se impliquen en el caso, ¿no? Y los profesionales, pues, incluso que pertenezcan a distintos ámbitos, instituciones, ¿no? No solamente el terapeuta oficial, sino, bueno, si hay un trabajador social que es significativo, si hay un terapeuta ocupacional, un acompañante terapéutico, es importante también que participe aquí, ¿no? Entonces, este diálogo, pues, lo que busca es aprovechar y activar los recursos propios de la persona y de su red relacional en su entorno, en su vida cotidiana, y la responsabilidad de esta manera pues ya no recae sobre los expertos, ¿no?, sino sobre la persona, su entorno y el conjunto del apoyo que tiene, ¿no? Y entendido desde el punto de vista contextual, este diálogo y esta comprensión conjunta en su entorno, lo que genera es difusión cognitiva, que son conceptos de ACT, ya los verán quienes se apunten al máster, y de flexibilidad cognitiva, ¿no?, que permiten un mejor manejo de lo que son las dificultades diarias. Bien, otra de las propuestas novedosas de ART son conceptos como equipo terapéutico ampliado, que básicamente pues transmite la importancia de la puesta en valía de la consideración y la formación del personal no vinculado directamente a los cuidados del paciente, ¿no? Hablábamos antes de esto, personal administrativo, personal de seguridad, personal de limpieza y demás, pues sí que muchas veces forman parte relevante del contexto de la persona y de su día a día, sobre todo lo que son pues, estancias medias, largas estancias, hospitalarias y demás. Y el hecho de que estas personas se formen y se tengan en consideración, pues constituye una importante herramienta, ¿no?, terapéutica. Y en este contexto, pues ha surgido esta propuesta que nos hace ART del concepto de equipo terapéutico ampliado. Respecto a lo que es la zona de desarrollo próximo, esto sabemos que es un concepto que nos introduce Vygotsky en el 78 y que hace referencia pues a la distancia que puede haber entre el nivel de desarrollo efectivo y el nivel de desarrollo potencial de un alumno. Desde el punto de vista contextual, la zona de desarrollo próximo consistiría pues en la diferencia entre la capacidad de una persona para llevar a cabo una conducta adaptativa, ¿vale?, en un contexto y en un momento determinado, y la que sería capaz de llevar a cabo si cuenta con la ayuda de lo que se viene a llamar otro más conocedor, ¿vale? Y este es otro concepto novedoso que nos introduce ART. El otro más conocedor pues vendría a ser una o varias figuras con mayor nivel de desempeño o funcionalidad en una tarea o ámbito determinado, ¿no?, y que son capaces de servir como modelos.
ART propone también la aplicación de FAP, de la terapia de aceptación, la terapia analítica funcional, bueno, propone que esto constituye una enorme ventaja para lo que es la modificación de conducta, sobre todo en los pacientes con TEP crónico que están en dispositivos residenciales, ¿no? Ya que esto permite pues, generalizar los comportamientos en un espacio que constituye el entorno natural de la persona. Bien. Mindfulness. Sabemos que autores como Chadwick, ¿no?, nos han hecho una serie de propuestas para adaptar la práctica del mindfulness a la psicosis. Una menor duración, de 10 minutos como máximo, una orientación verbal cada cierto tiempo, etc. ART añade otra serie de adaptaciones para el trabajo de la atención plena en pacientes con trastorno del espectro psicótico. En el abordaje de los trastornos del espectro psicótico es importante distinguir dos tipos de práctica diferentes, ¿vale? Lo que sería por un lado la atención focalizada, que a su vez se divide en la general y la específica, y lo que sería el monitoreo libre. Las prácticas focalizadas favorecen el proceso de regulación atencional y dentro de estas pues tendríamos lo que es la focalización general, que va dirigida a facilitar la observación y el contacto pues, con el malestar y con la ansiedad, pero la persona pues, se centra para esto en la respiración, en el cuerpo y en los sentidos. Y en la focalización directa, la persona se focaliza, ¿no?, directamente sobre la fenomenología psicótica y sus características. Bien, pues ART recomienda inicialmente la práctica de ejercicios basados en la focalización general, ¿no?, que no incorporen implícitamente los fenómenos psicóticos, pero sí el malestar general que ocasionan. Cuando ya la persona tiene un nivel de práctica adecuado, es posible incorporar ejercicios de focalización directa sobre las experiencias psicóticas, pero es importante que esta práctica se adapte, ¿no?, a cada persona en particular, a las dificultades cognitivas, especialmente al nivel atencional, y que además hay que tener en cuenta que estamos trabajando con elementos delicados porque los fenómenos psicóticos pueden ser experiencias pues, muy poderosas que pueden imponerse ejerciendo, digamos, con un efecto de especie imán, y que en el caso de personas que estén reagudizadas, con sintomatología más aguda, pues puede tener una especial importancia para adherirse a la práctica, ¿no? Por último, la práctica del monitoreo libre. Consiste en la apertura radical a cualquier tipo de experiencia, ¿no?, sin establecer ningún foco específico. ART considera que tiene una serie de limitaciones para su aplicación en psicosis. Requiere una importante exigencia atencional, ¿vale? Por lo tanto, no es adecuado para personas que tengan un deterioro cognitivo moderado o grave. El efecto imán, este que hablábamos de la sintomatología psicótica, sobre todo de las alucinaciones, y que algunos psicóticos pues también tienen una importante alteración del yo, ¿no? Y con esto hay que tener una serie de, hay que tener un poco de cuidado. A ver, lo que es la práctica del mindfulness en psicosis, pues tiene un enorme potencial para lo que es la mejoría afectiva y funcional, pero es importante que sea aplicada de manera supervisada por profesionales que tengan experiencia clínica y que los ejercicios, pues como decimos, se adecúen a las características y las necesidades de cada persona. Bien. Ya queda poquito, estoy controlando aquí un poco los tiempos, si me tienen que parar, me paran, pero bueno, que sepan que ya quedan unos minutillos y ya acabamos. La metáfora, bien. Bueno, pues la metáfora se intenta adaptar a los contenidos, que los contenidos de la metáfora se adapten al nivel de deterioro cognitivo del paciente y a su historia vital, ¿vale? Esto es importante porque elementos que podemos utilizar en la metáfora, aparentemente neutros, sí que en esta persona pueden tener un significado específico dentro de lo que es su historia vital, ¿no? Entonces, conocer a la persona, conocer al paciente y adaptar los contenidos de la metáfora a esa persona en concreto es importante. Y ART, pues en la misma línea de Morris, propone también la utilización de una metáfora guía, ¿vale? Esto es especialmente importante cuando iniciamos un proceso terapéutico, bueno, que va a durar un tiempo, que va a ser más o menos prolongado, porque nos va a servir como marco, ¿no?, para contextualizar bueno, las dificultades que puedan aparecer y para poder redirigir, digamos, una y otra vez a los objetivos terapéuticos que queremos conseguir. Bien.
la intervención sobre la sintomatología positiva. Decíamos que no es uno de los objetivos prioritarios de ART, la sintomatología positiva, pero su abordaje específico sí es importante también saberlo, ¿no? Porque realmente la actividad alucinatoria y delirante puede ser enormemente angustiante y tener la capacidad de interceptar la atención de la persona, y esto pues a su vez dificulta que lleve a cabo conductas adaptativas y puede interrumpir pues su vida orientada hacia valores personales, ¿no? Y en este sentido, pues ART nos propone dos intervenciones diferenciadas, ¿vale? Lo que sería la focalización en las voces, ¿vale? Que sería pues para las alucinaciones, que es una adaptación de la terapia focalizada en las voces de Bentham, y el proceso en espiral para lo que serían los delirios. Aquí no me adentro por falta de tiempo, pero bueno, quien tenga interés sabe que esto da para mucho y además es muy interesante y muy útil en la práctica clínica. Bien, pues bueno, hasta aquí habíamos visto, ya decimos, ¿no? Todos estos elementos propios de ART y otros elementos que han sido de otros modelos, pero que se han contextualizado para el uso de la psicosis. Bien, decíamos también al principio que la terapia se adapta a lo que son los diferentes contextos y momentos clínicos, ¿no? Y en este sentido, ART pues, propone una serie de intervenciones que se adaptan al al momento evolutivo en el que se encuentra el paciente y también al dispositivo, ¿no? En el que se encuentra recibiendo tratamiento. Y entonces se contempla, pues bueno, la intervención preventiva, la intervención temprana de primeros episodios, cómo se aborda la sintomatología aguda en una unidad de internamiento breve o ya a nivel ambulatorio si es posible, el tratamiento a nivel ambulatorio, una unidad de salud mental y lo que es la rehabilitación psicosocial, también ya sea a nivel ambulatorio o hospitalario en unidades de media y larga estancia. Bien, pues ya estamos llegando un poco ya al final con las conclusiones. Sabemos que la propuesta de la terapia de aceptación y recuperación por niveles, como venimos diciendo, pues no es solamente un modelo, digamos, de intervención psicoterapéutica inter y multidisciplinar, ¿no? Sino que al mismo tiempo es una propuesta para mejorar la organización de los servicios de salud mental, así como para poder acercar las terapias contextuales a las personas con trastorno del espectro psicótico, ¿no? La consideración de los diferentes niveles de deterioro cognitivo y funcional y a su vez el poder adaptar las intervenciones, pues abre una nueva perspectiva, ¿no? Para el tratamiento. Y esto hace que la psicoterapia pues, sea asequible para todas las personas, independientemente de sus dificultades y de las características concretas que pueda tener, ¿no? Y en este sentido, pues ART también hace una invitación a que todos los profesionales, digamos, puedan pues poner en práctica, contemplar esta idea e incluso pues hacer nuevas aportaciones y mejorarla. Bueno, pues ya hemos llegado al final de la presentación. Espero que en estos 40, 50 minutitos, no sé si me pasé alguno más, hayas podido transmitir lo básico de ART y bueno, animarlos porque esto de verdad ha sido para mí difícil resumirlo porque es todo un mundo apasionante que en el cual una vez nos introducimos y podemos ver que además es muy práctico y lo utilizamos en la vida diaria y en la práctica diaria con nuestros pacientes, pues nos abre todo un nuevo abanico de posibilidades. Así que los invito en este sentido a quien quiera formarse, a quien quiera seguir profundizando, que aquí también tendrá una gran oportunidad con con la siguiente edición del máster. Muchísimas gracias, María. Preguntaban por ahí si veías, si había experiencia. Decimos que es un modelo que prácticamente el manual está publicado hace unos meses. Si se había utilizado en personas con dificultades en funcionamiento y habilidades cognitivas como DCA o discapacidad. ¿Cómo? Discapacidad. Discapacidad o supongo que daño cerebral adquirido, imagino que quiere A ver, decir, ¿no? vale.
de momento, en principio, o sea, la terapia está orientada, como decimos, a personas con trastorno del espectro psicótico, ¿no? Que tienen deterioro propio de la psicosis. Pero cierto es que este podría ser un nuevo campo a abrir, ¿no? Porque incluso muchas veces vemos personas que tienen su diagnóstico de psicosis y que de manera comórbida, pues tienen a su vez un retraso mental leve o algún tipo de discapacidad intelectual. Pero que sí que es un campo que se puede abrir y se puede explorar. Es una terapia bastante nueva, se está empezando a utilizar en bastantes sitios, se están haciendo estudios para poder también, ¿no?, evaluar científicamente pues, lo que es su eficacia. Por eso digo, es todo un campo que se está abriendo, ¿no? Y quien tenga interés, pues hay un mundo para explorar. Bueno, como veis, María fue de la alumna brillante de su edición, no queda duda, pero no porque aprendiese ya mucho allí, sino porque ya venía con una maravillosa formación. Te voy a pedir las diapos, que lo sepas. Aprendí mucho. Te voy a pedir las diapos, que lo sepas. Te voy a pedir las diapos. Muchísimas gracias, María. De verdad que la has hecho genial. Sé que ha sido todo muy deprisa, pero sé también cómo trabajas y lo fantástica que eres. Un gusto verte aquí esta mañana. El fin de semana que viene te lo dejamos libre, ¿eh? El Bueno, fin de semana te lo dejamos libre. igualmente. Bueno, gracias Y a ustedes por la oportunidad y bueno, animarles, porque ya les digo que esto es un mundo y que da para mucho.